Y fíjense, acabamos de obtener, voy a copiar esta tabla que tenemos acá, la voy a llevar acá para que visualicemos que es exactamente la misma tabla. ¿Se fijan? Obtuvimos exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿qué hace la tabla dinámica? Permite resumir la información. Ya en este caso, si nosotros vamos a la hoja de datos, es difícil ver cuánto es el salario que corresponde a cada tramo etario y a cada sexo de la persona, a cada género, femenino o masculino. ¿Ya? Pero en cambio la tabla dinámica nos agrupa esta información. ¿Ya? Y la información de una tabla dinámica la podemos copiar y la podemos pegar con pegado especial como valores. Y luego podemos ajustar esto, ¿ya? Combinando estas celdas para una mejor visualización, y le podemos dar un borde. Y aquí entonces es más fácil visualizar que esta es la suma de salario y la suma de compras correspondiente al género femenino, y esta es la suma de salario y suma de compras correspondiente al género masculino, y este es el total para todos los datos. Y bueno, y aquí seleccionando este rango podemos dar el formato de celdas de moneda, ¿ya? Y tenemos nuestra tabla ya fija, ¿ok? Y eso lo podemos borrar. Y esto también lo podemos borrar y acá poner tramo etario. ¿Ok? Bien. Esa es una característica que nos permite desarrollar la tabla dinámica. Otra forma, ¿ya? Vamos a ir a las opciones, voy a mostrar la lista de campos y voy a eliminar todo. Otra forma de insertar una tabla dinámica es hacer clic acá en tabla dinámica, ¿ya? Si ustedes han sido usuarios de unas versiones anteriores de Excel, esta opción les va a resultar quizás más fácil, ¿ya? Vamos a tabla dinámica, seleccionamos opciones, y en opciones vamos a seleccionar la opción mostrar, el recuadro mostrar, y vamos a chequear esta opción, diseño de tabla dinámica clásica, y aparece un diseño de tabla dinámica de versiones anteriores de Excel, como Excel 2003. Y aquí es para algunos más fácil, ¿ya? Visualizar y arrastrar los valores de los datos, ¿ok? A la planilla, a la tabla dinámica. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero con una versión anterior de Excel, de tablas dinámicas de Excel, ¿ok? Bien. Luego dice, obtengo un gráfico dinámico con los datos de la tabla dinámica construida anteriormente, de modo que se muestra el siguiente gráfico. Bien, para insertar un gráfico dinámico, basta con que nosotros seleccionemos los datos. ¿Ok? Vamos a seleccionar, fíjense, este gráfico nos está mostrando la suma de salario, suma de compra por cada género, masculino y femenino, y por cada tramo etario. Entonces, en realidad los datos que están seleccionados son exactamente la selección que tengo acá realizada en esta tabla dinámica. Para insertar el gráfico dinámico, vamos a las opciones de la tabla dinámica, ¿ya? En estas herramientas de la tabla dinámica que aparecieron, y seleccionamos, pinchamos el botón gráfico dinámico y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos insertar. En este caso es una columna agrupada, por lo tanto damos clic en aceptar, y allí nos aparece un gráfico similar al que nos está mostrando el enunciado. Voy a copiar esto para que veamos que es un gráfico similar. Fijen, solamente cambiaron los colores. ¿Ok? Y aquí podemos editar algunas cosas de este gráfico. Por ejemplo, si seleccionamos acá los valores del eje vertical y damos clic con el botón derecho a dar formato a eje, nosotros podemos mostrar o editar y ajustar el tipo de dato que estamos visualizando, por ejemplo número, y seleccionamos 0 posiciones decimales, y allí en este caso seleccioné número. Voy a volver acá a dar formato al eje, número, debería haber seleccionado moneda para que nos muestre el signo peso, ¿ya? Y allí nos queda
algo similar a lo que ya estamos visualizando acá. Y acá además podemos nosotros filtrar. Por ejemplo, quiero ver solamente los correspondientes al tramo etario 2. Y ahí nos muestra la suma de salario y suma de compras solamente para el tramo etario 2. Y también podemos filtrar por sexo, por ejemplo, o por género, y mostrar solo los masculinos. ¿Ok? O quitar todos los filtros. Borrar filtro de sexo y borrar filtro de edad. Y volvemos a la original. ¿Se fijan? Esa es una forma muy sencilla de insertar un gráfico sin seleccionar mayormente o sin editar mayormente los datos. ¿Ya? Es un gráfico dinámico. Luego nos piden en una hoja nueva insertar un informe de un filtro avanzado que permita obtener los registros de los clientes que pertenecen al segundo tramo etario de sexo femenino con casa propia y cuyo salario sea mayor o igual a 800.000. Entonces lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a ir a nuestra planilla Excel, vamos a insertar una nueva hoja y le vamos a poner como nombre filtro avanzado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Primero vamos a ocupar el autofiltro y luego el filtro avanzado, ¿ok? Dice, en una hoja nueva inserto un informe de un filtro avanzado que permita obtener los registros de los clientes que pertenecen al segundo tramo etario de sexo femenino con casa propia y cuyo salario sea mayor a 800.000. Si ustedes van a la hoja datos y vamos a la ficha datos, ¿ya? O la pestaña datos, el filtro que nos están pidiendo lo podemos obtener inmediatamente seleccionando todos los datos, ¿ya? Y seleccionando la opción filtro. Cuando seleccionamos la opción filtro aparece en cada nombre de campo un recuadro con una flecha. Eso nos va a permitir filtrar. Veamos qué nos están pidiendo. Dice, obtener los registros de los clientes que pertenecen al segundo tramo etario. Eso simplemente con hacer clic allí. Ya hacemos clic en el recuadro para edad, en la flecha, y seleccionamos solo los del tramo etario 2. Ahí tenemos la primera parte. Clientes que pertenecen al segundo tramo etario de sexo femenino. Vamos a sexo ahora y seleccionamos F. Con casa propia. Casa propia es una variable, ¿ya? El valor 1 indica que tiene casa propia y el valor 0 indica que no tiene casa propia. Por lo tanto vamos a seleccionar el valor 1. Con casa propia y cuyo salario sea mayor o igual a 800.000. Para ello seleccionamos ahora el filtro de salario. Seleccionamos la opción filtro de número. En filtro de número se despliega esta ventanita y aquí seleccionamos mayor o igual que y escribimos el valor 800.000, como decía el enunciado. Damos clic en aceptar. Esa forma, de esta forma obtuvimos el filtro, pero esto fue un autofiltro. En este caso nos pedían un filtro avanzado. ¿Ya? Para seleccionar el filtro avanzado, si ustedes seleccionan acá la opción avanzadas, un filtro avanzado nos pide, primero que nada, el rango de datos que queremos filtrar, y luego un rango de criterios, que son el rango de criterios que va a admitir el filtro. Y para el rango de criterios, ¿ya? Nosotros necesitamos sí o sí los nombres de campo. Entonces vamos a copiar, vamos a borrar, no vamos a borrar todavía el filtro, pero vamos a copiar desde otra de las hojas donde tenemos los mismos datos, vamos a copiar el nombre de los campos. Lo vamos a pegar acá. ¿Ok? Y acá vamos a ir estableciendo los criterios que nos van pidiendo. Decía, clientes que pertenecen al segundo tramo etario. Vamos a poner acá entonces un 2, porque los datos de edad venían como 1, 2 o 3. Segundo tramo etario es 2. Sexo femenino. Ponemos ahí una F. Casa propia. Decía que tenían que tener casa propia, por lo tanto casa propia 1. Recuerden que el valor 1 indicaba casa propia, valor 0 no. Sexo femenino con casa propia cuyo salario sea mayor o igual a 800.000. Nos vamos a la columna salario ahora y aquí ponemos el símbolo mayor, el símbolo igual y el valor 800.000. Ahí tenemos nuestros criterios. Los criterios que no ocupamos los podemos borrar o dejar vacíos. Da exactamente lo mismo. Podemos eliminar esa columna o dejarla vacía. No va a alterar nuestro filtro. Y ahora podemos usar el filtro avanzado.
Vamos a la pestaña datos, seleccionamos la opción avanzadas y seleccionamos el rango de datos. Nuestro rango de datos en este caso está con el filtro avanzado acá, o sea con el filtro, con el autofiltro acá, así que vamos a seleccionar los datos desde la hoja 2, que son exactamente los mismos datos. ¿Ok? Entonces en el rango de la lista fíjense lo que aparece, dice hoja 2 A1 G51, ese es nuestro rango de datos. Seleccionamos ahora abajo, rango de los criterios, y seleccionamos el rango A1 G2 en este caso, que es donde nosotros insertamos nuestros criterios. ¿Ya? Y luego vamos a seleccionar aquí la opción copiar a otro lugar. Y en copiar a otro lugar vamos a poner, por ejemplo, copiar a A5. ¿Ok? Solo registros únicos, esa opción se chequea cuando sabemos que los registros están repetidos. En este caso no hay registros repetidos, así que no vamos a seleccionar esa opción. Y vamos a dar clic en aceptar. Fíjense lo que obtuvimos. A esto le podemos dar formato monetario. Ya, vamos a bajar con 0 posición decimal. Fíjense lo que obtuvimos. Obtuvimos un recuento de 5 registros, como se visualiza acá abajo. Un recuento de 5 registros, que son exactamente el recuento de 5 registros que obtuvimos con el autofiltro para los mismos criterios. ¿Ok? Ese es el resultado del filtro avanzado. Entonces, ¿cuál es la característica del filtro avanzado? Un filtro avanzado permite hacer prácticamente lo mismo que un autofiltro, pero el filtro avanzado permite copiar el resultado de ese filtro en otra hoja. ¿Ok? También podemos filtrar los datos en la misma tabla. Da lo mismo. Se puede hacer exactamente del mismo modo con un filtro avanzado que con un autofiltro. ¿Ok? Y además el filtro avanzado permite insertar más de un criterio. Por ejemplo, si acá yo pongo M y redefinimos, voy a borrar este resultado y vamos a redefinir ahora nuestro filtro. Fíjense lo que dice acá. Todos los criterios que están hacia un lado, hacia el mismo lado, uno al lado del otro, son criterios I. Por lo tanto acá estamos evaluando criterios I, me refiero a criterios que se tienen que cumplir simultáneamente todos. Esos son los criterios I. En este caso estamos viendo clientes del tramo etario 2 y que son de sexo femenino y que tienen casa propia y que además tienen un salario mayor o igual a 800.000. Ahora si yo pongo esta M acá abajo y redefino el filtro avanzado, vamos a seleccionar el rango de datos de nuevo, hoja 2 A1 G51, pero mi rango de criterios ahora va a ser desde A1 hasta G3. ¿Qué es lo que va a mostrar ahora este filtro? Fíjense, lo voy a copiar acá de nuevo en A5. Este filtro nos está mostrando ahora todos los clientes que cumplen simultáneamente, que pertenecen al tramo etario 2, sexo femenino, casa propia y salario mayor o igual a 800.000, o que pertenecen al género masculino. Entonces, o sea, aquí me está mostrando todos los clientes que pertenecen al género masculino o todos los clientes que pertenecen al género femenino y que pertenecen al tramo etario 2 y que tienen casa propia y que tienen un salario mayor o igual a 800.000. ¿Ok? Entonces si yo, por ejemplo acá, ahora filtramos y quiero ver solo los femeninos, nos va a mostrar todos los femeninos pero que están cumpliendo con todo esto. Con todo lo que está en la fila 2. ¿Ok? Bien, ese es el filtro avanzado. Después nos piden construir una tabla dinámica que nos permita visualizar un resumen de las compras por tramo etario y sexo. Compras por tramo etario y sexo. Bueno, una tabla dinámica similar a la que construimos anteriormente. Le vamos a poner tabla dinámica 2.